Presentación de los dos últimos libros de la Biblioteca de Artistas de Canarias. Como saben, es la colección ya decana de las publicaciones del Gobierno de Canarias. Comenzó en el 91 con dos libros en aquel momento, que fue el de Oramas y Luján, y ahora ya vamos por el número 78. El próximo, que saldrá dentro de un mes, está dedicado a Manuel Padorno, que es el número 79. La colección, como lo saben, son monografías de artistas. El criterio es que sean de los más relevantes de toda la historia de Canarias y que no sea una colección cerrada. Nosotros, cuando empezamos en aquella época, al principio sacamos un par de años antes la Biblioteca Básica de Canarias, que era de literatura, y la cerramos en 53 ejemplares, creo 52. Entonces nos dimos cuenta que era un error, que debería estar abierta para ir incorporando nueva gente y también para revisionar gente que se nos podía haber olvidado. En ese sentido, pero siempre ha mantenido características muy comunes, como que fueran libros con ilustraciones de la máxima calidad del momento, que fueran textos también que mostraran todo un recorrido de un artista y que tuvieran un precio muy asequible. En su momento los primeros ejemplares costaban 500 pesetas y hoy cuestan 15 euros. Y no lo voy a entretener más porque tenemos aquí a gente que se va a ocupar de ellos. La primera que va a intervenir es Raquel Senker, que es la autora del libro de Teresa Correa. Y cuando quiera yo me... Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. La verdad que es un lujazo encontrarnos con este recibimiento, con tanta gente conocida, vinculada al arte, y amigos y compañeros. Darle las gracias, por supuesto, a Carlos Díaz por promover este tipo de publicaciones, a la regenta Alejandro también por acogernos en este espacio, que siempre somos bastante bien recibidas. También quisiera dar las gracias a Agustín y Julia, que no pueden estar hoy con nosotros, que son los que han maquetado esta publicación maravillosa. La relación que tiene Agustín con Teresa es yo creo que de más de media vida, y han hecho un trabajo, yo creo que magnífico, en lo que es la maquetación y la publicación. Por lo tanto, desde aquí, agradecérselos también en nombre tanto de Teresa como en mi propio nombre. A Nilo Valenzuela también, que tampoco puede estar hoy aquí con nosotros, porque la verdad que nos apoyó bastante, sobre todo al final de este trayecto. Nos sentimos muy arropadas con todas sus aportaciones. A Ezequiel Izquierdo también, por sus correcciones, siempre estuvo muy cercano en el trato. Y la verdad que a todas las personas, aquellas a las que acudimos, a las que acudí en su momento, para que un poco me pusieran en contexto el trabajo y la obra de Teresa, muy especialmente a Saro León, gracias por venir, por tenerte aquí, por ese tiempo dedicado. A Verónica Alberto, que también arqueóloga, también tuve contacto con ellos, Xavi Velasco, Miguel Morales, dentro del contexto de la fotografía en Gran Canaria, Salvador Guerra, Manuel Pérez Millán, a Teresa Cron por ser la primera lectora fuera del contexto artístico. Sí que teníamos desde un principio claro que queríamos un público amplio. Teresa le ha dedicado el libro, ya lo comentará ella. Y si quieres, pues sí, vamos hablando las dos a la vez, que yo creo que es mejor. No sé si, sí. Como estás en el capítulo de agradecimientos y para no volver para atrás y ser fluidita, yo quería hacer, por supuesto, agradecer al director general de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Canarias, por supuesto a Carlos Díaz Bertrana, el director de esta colección, por haberme hecho la invitación a formar parte de esta colección, que es una colección importantísima para los creadores y creadoras de Canarias, porque es una colección que la estamos haciendo hoy, pero que se va a quedar ahí, ¿no? Y a mí me ha dado la oportunidad, además, de hacer un libro. Yo tengo pocos libros, de hacer el libro. O sea, este para mí es el libro. O sea, he tenido la suerte de contar con la mejor biógrafa que se puede contar. Sí,
déjate regalar, que no te dejes regalar nunca. No podría haber tenido a nadie mejor que comprenda, que entienda mi obra, que mi proceso de trabajo, sobre todo mi proceso de trabajo que se mezcla con mi vida de una manera tan rigurosa y tan brillante como Raquel. Y yo quería aprovechar también para dedicar este libro, que no lo he hecho nunca, a mis 3 hijos. Tengo 3 hijos que ya son mayores, que tienen una madre que realiza que llevo esta vida que decidí en un momento dado dedicarme a hacer lo que hago, y creo que muchas veces no me entienden. Entonces yo quería que este libro no se lo van a leer ahora, probablemente ni dentro de 15 años, pero a lo mejor dentro de 20 años cualquiera de los 3 o los 3 cogen el libro y leen estos textos maravillosos y ven estas fotos, ¿no? Y entienden un poquito más a su madre. Y no puedo dejar de nombrar a Agustín Casasa y a Julia Barreto por la maquetación excelente que han hecho del libro. La maqueta de la BAC es la maqueta, o sea, es la que hay. Entonces, teníamos muy claro que queríamos que si a la izquierda tienes una foto, a la derecha se estuviera hablando de esa foto, no irte 3 páginas o 4 más atrás. Eso estuvo muy pensado, lo teníamos muy decidido desde el principio, y ellos hicieron el esfuerzo ímprobo por que todo estuviera como está. Y yo, para mí este libro es el libro más bonito de mi vida. Eso es lo que puedo decir. ¿Ves? Es que habla así, luego me deja a mí en estado de shock, sin reaccionar, pero bueno. Bueno, yo, ya que estamos hablando de las familias, yo creo que son la base también, ¿no? También agradecerle a mi familia, a mi pareja también y a mi hija por los tiempos robados de no estar presente y por la implicación, ¿no? La verdad que yo me he aprovechado bastante porque el ocuparse de esas labores durante este tiempo de ejecución, pues lo he ido extendiendo en el tiempo. Por lo tanto, también te pido disculpas y en algún momento volveré a pasar por la cocina, te lo prometo. Bueno, y sobre todo los agradecimientos a Teresa por la confianza infinita que siempre has depositado en mí, por confiar en alguien que está fuera de la retícula, sabes perfectamente lo que quiero decir con eso. Y el tiempo que hemos pasado juntas realizando esta BAC, yo creo que ha sido el mayor de los regalos, ¿no? Yo creo que el estar con una artista como es Teresa Correa, compartir tanto sus procesos creativos como su vida, yo creo que es un regalo que no hay dinero que lo pague. También me acuerdo mucho de una frase que dijo Yolanda Peralta en su momento, que era un privilegio la historia viva, tú eres historia viva, ¿no? Entonces, por ahora, las dos, ¿no? De momento. Y eso... Y el valor testimonial está muy presente en el libro. O sea, yo creo que tenía muy claro que ya que podía contar con tu presencia, el que tú estuvieras presente todo el tiempo a lo largo de los diferentes capítulos y a lo largo del desarrollo de todo el estudio crítico fue bastante importante, ¿no? No sé si alguien se lo ha leído o nadie se lo va a leer, pero bueno, es un libro que tanto se puede leer por la parte escrita, pero también se puede leer perfectamente en imágenes. Tiene un recorrido visual que yo creo que habla perfectamente de toda tu trayectoria. Bueno, un poquito vamos a empezar, porque si no, nos quedamos en la primera imagen. Bueno, un poco ir explicando el proceso metodológico del libro. Yo prácticamente me basé en esta primera imagen, donde me gustó bastante también compartirlo con ustedes, con Martín y Cecilia, porque también trabajan mucho el autorretrato y Teresa también es una persona, una artista donde el autorretrato también está muy presente. Esta imagen realmente forma parte de una pieza videográfica y un poco resume visualmente todo lo que es el trabajo, la última trayectoria de Teresa Correa, ¿no? Vemos cómo está ella recogiendo esa arena, que está un poco recogiendo
recogiendo la arena, que para ellas significa el conocimiento que están expulsando los arqueólogos o las arqueólogas de la retícula. O sea, el concepto de retícula en toda su trayectoria es bastante importante. A mí me relajó bastante esta imagen porque llegado a determinado momento yo me relajé y yo dije, yo pertenezco a ese espacio fuera de la retícula, y para mí fue muy importante también tener claro que este estudio crítico, la VA que íbamos a plantear, iba a ser desde los márgenes, ¿vale? No es un estudio historiográfico, sino que lo hemos planteado desde otro lugar. También me sirvió para un poco estructurarlo, ¿no? Me basé mucho en el gesto de Teresa. Claro, es una pieza videográfica, aquí estamos viendo una imagen fija, pero al igual que ella está recogiendo esa arena, ese conocimiento, pues que metodológicamente el ritmo de la escritura fuera igual, ¿no? Que fuera a través de imágenes y de temáticas determinadas. Entonces un poco lo elaboramos desde ese lugar. También lo planteé y bueno, la primera página, la verdad que fue la primera que dije, bueno, si a Teresa le gusta la primera página, ya seguimos por este camino, ¿no? Que era la más... ¿No lo pongas? ¿Lo vas a poner? No. Sí. Sí. Sí, Entonces, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. eso vendría después, lo hemos pasado muy bien. Pero bueno, también que el hilo conductor de todo el estudio crítico pues que fuera narrado y que fuera a través de una mujer errante, ¿no? Que Teresa apareciera como una mujer errante que a lo largo de todo el estudio pues nos va contando un relato que yo creo que enriquece un poco también a la hora de la lectura, que no fuera tanto hablar sobre exposiciones, sino sobre todo exponer cómo ella ha hilado toda su trayectoria artística y fotográfica. Esta imagen también fue muy importante, nos costó bastante encontrarla. Sí, Tere, nos costó encontrarla. Sí, es la marca de la casa, sí, donde están las imágenes. Entonces, para mí representaba esa imagen liminal, ¿no? De ella como cuerpo observador en el interior de esa cueva primigenia, matriz de todo conocimiento, y luego a lo largo de todo el libro pues también va a derivar en la cámara oscura, las imágenes latentes, y luego ya finalmente lo que sería los depósitos y los almacenes de los museos. O sea que también nos sirve como hilo conductor a todo lo que es la estructura del libro. En un primer capítulo pues sí que aparecen los proyectos más introspectivos de Teresa Correa. Teresa Correa tiene una inquietud intelectual desbordante. Es de estas personas que desde que te ve te dice qué libro te estás leyendo, o va a Canaima, y hasta en Canaima ya me preguntan, oye, pues Teresa me preguntó cuáles te estás llevando tú, ¿no? Entonces sí que nos une también lecturas comunes, ¿no? Entonces sí que estos primeros proyectos son mucho más introspectivos, proyectos como La Luz Negra, Mi Visión Escondida. Sí. Bueno, o sea, sí, son... en la metafísica, ¿no? Sí, También, que te has sí. basado mucho en la filosofía iraní, también la metafísica. Sí. Con una carga conceptual bastante fuerte. Son proyectos también, muchos de ellos que están abiertos. Tú tienes bastantes proyectos también abiertos. No, sí, yo creo que no he cerrado. Creo que a día de hoy no tengo ningún porque en realidad es todo un mismo, o sea, aunque parezca muy, pero bueno, eso lo vas a hablar tú, pero aunque parezca todo muy, que pueda parecer que hay poca conexión, yo dentro de mí siento que tengo un camino que, en fin, que tiene veredas que salen de ese camino, pero sí que en estos últimos 20 años, 20 y pocos años que llevo como creadora, creo que me he mantenido en un camino que, como digo, me va abriendo otras puertas, pero todo es lo mismo, prácticamente, sí. Y todo abierto, ¿no? Soy la sospecha con carne e identidad y la incerteza con, no sé, con bolso. Entonces no puedo, soy incapaz de cerrar nada, no puedo cerrar nada.
Bueno, hemos cerrado el libro, que es importante. El libro sí, pero Nos por ha costado, cierto, pero se ha cerrado. sí, no, sí, no por hemos cierto, acabado. el libro costó cerrarlo también, porque cuando un libro de esta, y vamos a ser rápida, cuando un libro Sí, un libro como esta colección, ¿no? Un monográfico, cuando dice cuando paro, paras cuando el director de la BAC te empieza a mandar correos y te dice, oye, que estamos ya, que hay que, porque en realidad como estamos vivas y vivos todavía, pues cuando siempre, uy, pues es que yo pondría, espera, vamos a esperar un poco porque voy a hacer tal, estoy con este proyecto, o sea que también es difícil cuando para una, ¿no? Pero bueno, lo paramos, sí. Sí. Bueno, hablando de estos proyectos que prácticamente son los más introspectivos, también en todo el desarrollo del libro pues se habla mucho de fotografía, ¿no? Empezamos hablando de la alquimia, de la fotografía argéntica, entonces sí que hay todo un recorrido, sobre todo porque Teresa empezó y sigue manteniendo lo que es la fotografía analógica, que yo creo que también tiene un peso a nivel filosófico bastante fuerte. Bueno, hablando un poco de los inicios, que también es otro capítulo del libro, cómo se inicia Teresa en la fotografía, que fue después de visualizar el alunizaje del Apolo 11. También nos marcó en todas nuestras reuniones el mundo intergaláctico, ¿no? Bueno, al final tú eres una mujer cósmica también, una mujer errante, pero también vive, tus modos de estar en el mundo también son a través de la ingravidez, y muchas de tus piezas creo yo que también están en ese estado de ingravidez, ¿no? No se apoyan en ningún sitio, están realmente absorbidas por la oscuridad, ¿no? Sí, que también es eso, volvemos a lo mismo, a todo ese terreno, esas arenas movedizas en las que yo me muevo, de hacer como de lugar de iniciación, el partir de la sospecha. A mí me parece muy interesante, o sea, para mí la sospecha es un leitmotiv, es un camino, se puede decir, no sé cómo decirlo, pero está ahí, ¿no? Entonces, es un estar en el mundo, o sea, yo no puedo tampoco disociar lo que es mi vida, cómo siento, cómo pienso y lo que luego los proyectos que hago, ¿no? Entonces, dudo mucho, o sea, la duda es el motor, ¿no? El motor de mis búsquedas y en mi vida, vamos. Bueno, esto también era una parte muy importante en el libro, que fueron tus inicios como fotógrafa, que es bastante desconocido por La peña. por la peña que nos movemos en el ambiente fotográfico. Y para mí fue un descubrimiento, porque sí que me habías hablado siempre de este periodo tuyo, de la movida madrileña, y claro, descubrir esas revistas donde aparecían los hombres G, Pasa. Humberto Umbral, los contactos también maravillosos, ¿sabes? Entonces sí que también aparece en el libro todo ese trabajo profesional tuyo de fotografía, ¿no? Hasta que te inicias en la fotografía de autor, participas en Fotonoviembre. Para mí esta serie también creo que es una serie que realmente ya están todos los ejes que tú vas a trabajar después, ¿no? La mirada prohibida. Entonces, ya vemos como uno de los aspectos fundamentales de Teresa en su obra va a ser introducir su mirada donde la nuestra está la prohibida. Sí, y yo ¿no? sí, quería apuntar muy brevemente que esta serie, que es como yo, es mi bautismo, gracias a Antonio Vela, en la 7ª edición de Fotonoviembre en el año 89. ¿Ves? Que tú te lo sabes mejor que yo. En el año 89 yo vengo de la fotografía profesional, yo no vengo del mundo de las bellas artes, yo vengo de una carrera de ciencias sociales, de sociología, se cruza la fotografía por medio y ya no puedo parar, ¿no?, de hacer fotos. Entonces, esta foto, que aquí está mi santo que se acuerda, es casi como, es la época esa en la que yo estoy en Madrid, trabajando ya como en este mundo de la moda, del retrato, y es como la primera incursión
que empiezo ya a hacer como buscando ese lenguaje, ¿no? Sintiendo esa necesidad, empiezo a sentir como que hay algo, ¿no? Que más allá de la ejecución de los encargos que te hacen, a mí me interpelaba la fotografía como algo que no era capaz sí sabía, por supuesto, estaba Alberto García Alis, estaba Bucalele, Sugimoto, que ya lo conocía, había un montón de fotógrafos que me encantaban y que estaban ya trabajando en ese momento, pero Teresa Correa todavía estaba ahí cogiendo malvas, ¿no? Me gustaba la herramienta, me gustaba mucho el cómo se ve el mundo a través del visor de la cámara, y este trabajo es para mí, es el punto de inflexión, ¿no? Cuando empieza... Bueno, luego aquí también planteamos lo del ser del límite, que también está muy presente en toda tu obra. Esta imagen también, una imagen fronteriza, ¿no? Porque es cuando empiezas, tú vuelves de México y inicias una nueva mirada hacia el paisaje, ¿no? Hacia el paisaje de las islas. También la influencia de la arqueología, cuando empiezas también a fotografiar todo ese paisaje arqueológico, que también es una de las líneas tuyas de trabajo fundamental. Absoluto. Y que un poco va marcando también tu incursión posteriormente en lo que sería el Museo Canario. Yo creo que el Museo Canario también es otro punto de inflexión, bastante, como ella dice, su casa de conocimiento y su casa y la de casa donde cuestionamiento. sí, la casa donde nací también como creadora, o como quieras llamarlo, es el Museo Canario, que siempre no puedo dejar y me pasaré toda la vida, de verdad, agradeciendo la suerte que he tenido con todos los directores y la directora que he tenido la suerte de conocer en el museo, con su gerente Diego López. De verdad, o sea, mi trabajo, el 70% está hecho en dentro de esas paredes, y bueno, y para mí es, de verdad, siempre les estaré muy agradecida, porque nunca he tenido ningún tipo de censura, nunca hemos tenido obras polémicas y he tenido apoyo, o sea que quiero esto también, aprovechar esta ocasión y decirlo. Madre. Bueno, madre es otro punto de inflexión en tu obra, ¿no? Una madre preñada de imágenes. Sí que en el libro le damos otra lectura también, porque sí que después de hablar mucho con Teresa, pues realmente cuando ella, siempre se ha dicho el encuentro con madre, realmente era una búsqueda. En el libro sí que se relata cómo realmente Teresa en la infancia hay como un acontecimiento un poco, muy traumático, vamos a dramatizar, ¿no? Un acontecimiento un poco traumático, y luego ella lo que hace, partiendo de ese acontecimiento, que no lo voy a decir para que compren el libro, no lo voy a desvelar, pues a partir de ese acontecimiento, pues ya, yo creo que es una búsqueda, ¿no? Una búsqueda cuando te introduces en el Museo Canario, tú eres la que solicitas buscar ese cráneo con la misma morfología craneal que la tuya, y llega a ser un encuentro epifánico, porque luego madre es un punto de inflexión en toda tu obra, ¿no? Bueno, hay cosas que están, hay un hilo que hay una urdimbre ahí siempre, ¿no? En la que yo creo absolutamente, y estábamos abocadas a encontrarnos, totalmente. Sí, luego en el libro también partimos de cómo en un principio tu incursión en los museos es más con una mirada más estética, más simbólica, sobre todo los elementos que encuentras, ¿no? Con una mirada aurática también, un poco en ese tipo de contexto, pero luego ya, a lo largo de tu trayectoria, tu mirada ya empieza a ser como más subversiva, más de activismo visual, más política. Ya empiezas a interesarte por otros temas, ¿no? Por los procesos decoloniales, por la alteridad. Entonces yo creo que tu trabajo o tu incursión en el museo, en el Museo Canario, que luego deriva en todos esos museos en los que has estado tú, ¿no? En Dakar, en Costa Rica,
investigando en todos los almacenes, porque luego el trabajo de Teresa siempre es en los almacenes realmente, Sí. ¿no? Sí, porque en realidad esto en los depósitos y en los almacenes y en los archivos, porque también me gustan muchísimo los archivos, te das cuenta que el valor que tienen es mucho más lo que no dicen que lo que dicen. Entonces, es muy interesante todo lo que, todas esas historias paralelas, todas esas imágenes que no encuentras en las salas y bajo la luz de una vitrina. Todo eso lo encuentras en los depósitos y en los almacenes. Y para mí es un mundo fascinante y todo me ha dado la posibilidad de llegar a ciertas conclusiones, sin concluir, pero llegar a ciertas... hacer ciertas reflexiones que de mis años de estar tan metida en museos, sobre todo los museos de prehistoria y arqueología de Canarias, que es donde más he trabajado, cómo las colecciones y los objetos que están en los depósitos y en los almacenes cuentan otras historias fascinantes que no las vemos en las salas, ¿no? En ese recorrido que sí tienen, ¿no? Los objetos y las colecciones arriba, ¿no? En la sala. Entonces, para mí fue, bueno, es una fuente para mí, ¿no? Para desarrollar mi proyecto inagotable y súper interesante. Y lo que tú dices, he tenido la suerte de saltar a otros espacios y poder continuar con este proyecto de ver qué te cuentan arriba los museos y qué te cuentan abajo o en otras dependencias, donde sea, donde se encuentren los almacenes y los depósitos. Y siempre es fascinante, es fascinante. Bueno, no digo nada más, sigue rapidito, porque no sé cómo vamos de tiempo. No, vamos bien, vamos bien. Bueno, también porque sé que hay fotógrafas y fotógrafos por aquí, también hay, yo creo que en el libro también es bastante importante la parte que tú hablas de la fotografía, de cómo en los depósitos te encuentras con ese tipo de materiales, que creo que también es una parte de ese espacio medial que hablabas tú, ¿no? Que tampoco lo vamos a desvelar, pero creo que para cualquier persona interesada en lo que es el medio fotográfico tiene bastante... Sí. Y para la gente que nos dedicamos a la fotografía, que aquí hay gente, aquí estoy viendo compañeros y compañeras, lo saben perfectamente, no es lo que hay aquí ni lo que hay allí, es lo que hay en medio, ¿no? Todo ese espacio que existe entre el fotógrafo, la fotógrafa, la cámara y lo que estás retratando. Ahí es donde se cuece todo, ¿no? Y muchas veces con la fotografía digital lo ves, lo tienes más presente, pero con la fotografía analógica muchas veces no eres consciente de lo que está sucediendo en todo ese espacio y realmente es revelador. Para mí ahí es donde se cuece. Y si lo llevas, bueno, para mí es el espacio simbólico y es el espacio realmente fotográfico, donde la fotografía, que para mí es alquimia, sigue siendo alquimia absolutamente, es donde se produce toda esa transmutación de lo que cada uno quiera ver que se produce, pero el acto fotográfico es un acto de alquimia absolutamente. Con la fotografía digital ha perdido un poquito, pero yo creo que está en la cabeza, ¿no? De cada uno, cómo disparamos, ¿no? Cómo te enfrentas a lo que vas a fotografiar. Y si no quieres perderlo, no lo pierdes. Si lo quieres perder, efectivamente, lo perdemos, ¿no, Sar? Bueno, sí. Otro apartado también importante que desarrollamos en la publicación pues fue el tema de la perspectiva de género, aunque yo sé que tú siempre te has considerado de que no vas a decirle esa línea, pero siempre ha estado presente ahí. Esta es una de las primeras fotos
que se incluye dentro de la exposición de Carmelo Vega, ¿no? Derroteros de la fotografía. Uy, sí, por favor. De 2001. A Carmelo Vega también, perdona que te interrumpa, a Carmelo Vega también le tengo que agradecer muchísimo el que yo esté aquí ahora, porque esta foto además en concreto, Carmelo Vega en los años 90 se presentó un día en mi estudio, yo tenía el estudio enfrente del Museo Canario y ni tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero él como me contextualizó y conceptualizó un trabajo que yo estaba haciendo de una manera absolutamente inconsciente. Entonces, bueno, pues yo desde ese momento hemos mantenido una amistad. Sí, es verdad que nos vemos de Pascuas a Ramos, pero es una persona que admiro muchísimo y al que le debo también mucho de sacarme en derrotero de la fotografía, ¿no? Que ha sido una línea también en tu trabajo, ¿no? Que has expuesto en Altamira. También siempre vas buscando esas madres, ¿no? Por todas las islas, como Jameo. Luego también los elementos que son una constante en tu obra, como el papel tisú, que recurres mucho a él, también el hilo carreto. Y luego ya, otro de los apartados que hemos desarrollado en el libro es la fotografía premonitoria, que está muy presente también, ¿no? Para ti la fotografía es como un acto de fe también, que lo sueles decir, ¿no? Sí, Tiene sí, ese sí. poder simbólico, esa carga, esa energía detrás, que me parece maravilloso, porque ahora como estamos todos con móviles y sacando fotos, el seguir manteniendo toda esa energía que hay detrás, que es como un oráculo para ti, porque tú realmente dices que es un oráculo, ¿no? Entonces sí que aparecen toda una serie de imágenes que un poco van a hablarnos de esa Teresa Correa que empieza una nueva etapa de enfermedad, que también fue un poco complicado el trabajarla en el libro, ¿no? ¿Desde dónde trabajar este tipo de...? Sí, la verdad que sí. Para ser breve, para mí fue un revulsivo, o sea, fueron el obligarme a que... Es que en el libro tenía que estar, porque la fotografía y mi vida somos binomio indisoluble, entonces la fotografía tenía que estar porque además yo estoy entre los cariños de mi familia, los tratamientos oncológicos y la fotografía. Yo estoy aquí ahora, o sea, para mí es una de las medicinas o de las terapias que después de tener 2 tumores con muy mal pronóstico, yo poder estar aquí sana como una manzana, disfrutando y en vez de presentando, compartiendo con ustedes este libro maravilloso, pues tenía que estar. Sí es verdad que fue un revulsivo porque yo este trabajo, y acá mismo lo sabe que está aquí, porque fue la primera vez que se vio una foto de este periodo, fue acá mismo quien la vio. Yo no dejé de hacer fotos mientras estuve enferma, o sea, hubo un momento en que efectivamente no pude, pero desde que podía me hacía autorretratos, sobre todo me hacía autorretratos y también fotografiaba a las personas que mi entorno más cercano, intentando comprender por qué a mí te sucede esto, ¿no? Porque este masazo en tu vida y intentando no mirarme en los ojos de los demás, porque cuando tú estás enferma con un cáncer y te miras en los ojos de los demás, hay miedo, hay pena, hay no saben cómo tratarte, hay mucha ternura, hay mucho amor, pero cuando tú te miras directamente a tus ojos, cuando estás enferma de cáncer ves otras cosas, ¿no? Y yo necesitaba, porque sufría mucho de ver a mi gente, ¿no? Mirarme en los ojos de mi gente, yo necesitaba mirarme a mí y además también ponerme un parapeto en el pecho, porque mi cáncer fue de pecho. Necesitaba ponerme un parapeto en el pecho, que era la cámara también, como me la había puesto
tanto tiempo, ¿no? Y bueno, ya está, y fue duro, Había días que se podía hablar y días que no. no, sí, porque Había días como- que decía, no, hoy no toca eso, entonces hay que Pero- respetarlo también. Pero yo creo que ahora estoy súper contenta de haberlo compartido y es más, voy a decirlo así muy brevemente, es que tú empiezas a mover las cosas y luego hay algo que está ahí y te suceden cosas. Al poco tiempo de empezar nosotras con la VAC y decir, bueno, vamos a meter también esta parte que vaya en la mitad, porque es un antes y un después en mi vida, que vaya en la mitad del libro. Ya Semirami González hace un encuentro en Lanzarote de Marina Vargas, que es una artista que también ha trabajado su proceso de cáncer, y yo una conversación entre las dos, y empiezan a moverse cositas en torno a artistas que nos hemos trabajado con la enfermedad, y curiosamente que hasta el momento yo no había movido nada, pero fue empezar a mover las cosas y suceden cosas, ¿no? Después. Bueno, y ya para ir finalizando, pues también llega un momento en que tú hablas de la fotografía expandida, ¿no? Como ya lo que haces es prácticamente, si partimos de la idea de la fotografía como desplazamiento ficcional, al final tú lo que haces es un desplazamiento del propio objeto, ¿no? Tanto interviniendo en este caso que es llevando tu propia obra al Museo Canario, a un espacio científico, como desplazando esos vestigios de un espacio científico a un espacio artístico. Y como la respuesta es totalmente diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí, muy interesante. Sabemos la polémica también que hubo detrás de esta pieza y que también nos hace reflexionar sobre las jerarquías, ¿no? Las jerarquías del saber, cómo el saber científico pues está muy por encima todavía del saber artístico y cómo no se respeta, cómo el arte también puede dar respuesta a todas esas inquietudes universales, por así decirlo. Y bueno, también hablar del tiempo en tu obra, ¿no? El tiempo siempre en el libro, sí que es verdad que el libro hay como todo un recorrido, todo un relato que empieza y finaliza en el mismo lugar, ¿no? Que es el espacio. Porque en el fondo la mujer errante también es una mujer que ha mirado siempre al firmamento y a los astros y a las estrellas. Y como también en tu obra, en muchas de tus obras, pues el tiempo es justapuesto, ¿no? Presente, pasado y presente y futuro, pues se contrapone. Entonces esta imagen también yo creo que es una imagen que un poco resume toda esa visión. Y ya para finalizar, pues comentarles que íbamos a venir vestidas de astronauta, pero por respeto a mi ex profesor de Facultad de Bellas Artes y al resto de los presentes, pues al final decidimos que no. Pero bueno, decirles nada, que ha sido un recorrido maravilloso. Creo que Teresa, el arte lo plantea como un compromiso existencial totalmente. Y que menos mal que ya lo acabamos, que la verdad que... Nada, yo creo que ya lo damos por finalizado, ¿no? Nada, muchas gracias. Vale. No preguntas complicadas porque no nos acordamos de nada. Si alguien quiere preguntar alguna cosa. Fantástico. ¿Nos sentamos o no? No, nos vamos, ¿no? ¿O alguien va a preguntar algo? Bueno, se puede preguntar al final también cuando termine. Venga. Así que ya nos hemos extendido bastante.
La presentación. Bueno. Esperamos un momento. A ver. Oye. Bueno, pues nada, la presentación de este libro nos acompañan los artistas Martín, José Arturo y Javi Martín y Cecilia. La presentación la hace el autor de todos los textos, el crítico de arte Ramiro Carrillo, que nos acompaña. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos, un montón de gente conocida y la verdad que estamos sorprendidos, ¿no?, de la cantidad de gente que ha venido hoy. Bueno, en primer lugar, agradecerle, bueno, a la regenta que haya acogido este evento, a Carlos por habernos dado esta oportunidad de estar aquí en esta colección. Bueno, obviamente a Ramiro Carrillo, que ahora hablaremos un poco más de él, Pablo y Cintia, que están ahí detrás, que diseñaron el catálogo, y luego, por supuesto, el libro, perdón, por supuesto a todas las personas que han estado acompañándonos en nuestra carrera, desde galeristas, comisarios, comisarias, coleccionistas, amigos y amigas y familiares que han estado realmente pues siempre ahí y que, bueno, de algún modo han posibilitado todo esto, ¿no? Para nosotros es un auténtico honor pertenecer a esta colección, porque, bueno, estamos como muy bien amparados con una trayectoria de 77 volúmenes antes que el nuestro, de artistas que han hecho historia, y hay un calado importante, ¿no?, dentro de lo que es la historia del arte en Canarias. Bueno, también quería felicitar a ustedes dos, a Teresa y a Raquel, por el libro, que tengo unas ganas de ponerme a verlo ya, ¿no?, y a leerlo, con todo lo que han contado. Y bueno, para nosotros realmente esto de estar en esta colección era un sueño literal. O sea, cuando estábamos en la Facultad de Bellas Artes, empezamos a trabajar en el 95, pues ya fantaseábamos con pertenecer a esta colección. Tanto... O sea, mientras estábamos estudiando, pues los libros de la colección pues eran un referente para nosotros. Me acuerdo que pues visitar o revisitar el libro de Gonzalo González, el de Oramas, el de Gesala, ¿no? Para nosotros siempre acudíamos a la Biblioteca de Artistas Canarios y fantaseábamos con la posibilidad en el futuro de nosotros formar parte de esto, y era sí, tanto que teníamos una quedada, que la sabe Pablo y Cintia, que están ahí, que cuando estábamos en Berlín, hubo una época que coincidimos en Berlín un montón de artistas de Canarias, estaba Ubay Murillo, Otero, Moneiva, Noelia Villena, Pablo, Cintia, Francho, y bueno, Albi Álamo, estábamos allí y siempre teníamos como... Bueno, antes aquí detrás en los libros, en los primeros ponía Socaem, que era una empresa que ahora le pregunté a ellos qué era eso, ¿no? Y entonces, cuando nos sacábamos fotos de grupo, en vez de decir whisky, decíamos Socaem. En plan, Socaem, pero lo hacíamos pero con tanta frecuencia. De hecho, en el libro hay una de las fotos que estamos ahí en Frankfurt, un grupito, y dijimos Socaem. Pero porque ya pensábamos que de verdad nunca íbamos a estar en la colección, porque se dejó de hacer. Y afortunadamente pues han retomado, ¿no?, esta iniciativa de continuar con la colección. Bueno, ha sido una aventura con Ramiro Carrillo, que no solo es un amigo nuestro, fue profesor mío también, bueno, fue profesor nuestro, ahí nos conocimos cuando nos daba clase, y ha sido, bueno, pues ha estado con nosotros desde el principio y ha continuado tanto como un gran amigo. Bueno, recientemente dirigió mi tesis doctoral y está dirigiendo la tesis de José Arturo, o sea que conoce en profundidad nuestro trabajo y lo tuvimos clarísimo, que tenía que ser él el que tenía que escribir esta aventura, y luego
que Pablo y Cintia tenían que estar a cargo de la maquetación, porque también han estado en estas aventuras nuestras, tanto en los buenos momentos como en los malos, ¿no? Que ha habido mucho. Y ha sido, ¿sabes?, un trabajo extraordinario y la verdad que nosotros estamos orgullosísimos de pertenecer a esta colección y pues nada, creo que le podemos dar la palabra a Ramiro para... Sí, bueno. Hola, buenas tardes. Gracias por venir, por estar aquí. Yo también tengo que empezar agradeciendo a la regenta por acogernos, a Carlos Díaz por hacer el libro. También estoy encantadísimo de estar aquí con Teresa y con Raquel. Raquel la conocía ya, yo cuando conocí a Raquel tenía pelo, yo. Y bueno, fue hace unos años, si Raquel me hubiera respetado, como dice que me respetaba, hubiera venido vestida de astronauta. A Teresa la he conocido hoy, la verdad es que el libro no lo había visto, que ha quedado súper bien y tengo muchas ganas de leerlo, ¿no? Ahora, cuando pueda me haré con él y lo leeré rápidamente. Y nada, la verdad es que encantado. A Javi y a José pues también los conozco, también más o menos de la misma época. Yo tenía pelo largo en aquella época y teníamos los dos, sí. Era surfero, Javi. Y bueno, ellos, por supuesto, agradecerles. Carlos Díaz les propuso a ellos el libro, ellos me contactaron para invitarme a hacerlo y para mí fue una súper alegría porque desde que ellos tuvieron fueron cogiendo relevancia como artistas y yo supuse que en algún momento les harían el libro, mi secreto deseo era escribirlo. Por la misma razón que había dicho, nos conocemos desde hace muchos años, hemos estado siempre muy cerca. Y bueno, no puedo decir que haya visto toda su obra, porque ellos han tenido la obra por ahí muy dispersa, han hecho obra en muchos sitios y hubo una época en que pasábamos meses sin vernos, pero realmente siempre hemos estado en contacto y yo he escrito, yo creo que 5 o 6 textos escritos sobre ellos en diversos catálogos y tal, y conozco su obra muy bien, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que podía escribir el libro mejor que yo, pero poca gente podría conocer la obra mejor que yo y desde luego no hay nadie, les aseguro, que les quiera tanto como yo, con lo cual estoy encantadísimo de haber hecho el libro, ¿no? Para contarles un poquito cómo fue, el enfoque que planteé desde el principio, que a ellos les pareció bien, era plantear un enfoque biográfico, ¿no? para el libro. Entonces tenía como tres motivos. Por un lado, a mí me encanta este tipo de trabajos, enfocarlo con un enfoque biográfico porque le da como un carácter narrativo, es como si fuera algo más literario y de alguna manera como si fuera una pequeña novelita. Y a mí particularmente me parece mucho más interesante ese enfoque que un enfoque como de texto muy teórico, ¿no? Y también cuadra con lo que ellos han hecho porque ellos siempre en toda su obra desde el principio se han interesado mucho por la narración. O sea, a ellos les ha interesado en todo momento rescatar la idea de pintura narrativa y tal. Y entonces en ese sentido, pues a mí me parecía que tenía como toda la lógica, ¿no? Luego, por otro lado, ellos en su trabajo han vivido mucho de lo biográfico. Quiero decir que su trabajo estaba marcado por sus episodios biográficos. Ellos empezaron a trabajar en el 95, 96, cuando todavía estaban aquí estudiando. Cuando terminaron la carrera me vinieron y me dijeron, mira, ¿qué debemos hacer? ¿Nos debemos ir a Madrid o quedarnos? Y yo les dije, quédense porque aquí pueden hacer más arriba, más abajo. Bien. Quédense en Tenerife mejor trabajando porque en Madrid tienen muchos despistes y seguro que se van a liar. Aquí pueden hacer una obra un poco más sólida y tal. Inmediatamente se fueron a Madrid y iniciamos un Pero recuerdo periodo que te enfadaste con nosotros. Sí. Se enfadó con nosotros porque nos fuimos, ¿te acuerdas? Iniciamos un periodo de asesoría en la cual ellos me piden asesoramiento y hacen lo contrario de que lo que yo les digo y les ha ido muy bien. Y desde aquel momento luego se fueron a vivir a Madrid, como les dije, luego estuvieron un tiempo en Valencia, luego estuvieron entre Madrid y Berlín, con periodos más cortos en otros sitios. Y lo cierto es que esos periodos vitales han marcado momentos importantes en su trayectoria. O sea, establecen conexiones entre los episodios biográficos que han vivido en sitios concretos
y el devenir de su trabajo, ¿no? Por lo tanto, también tenía por ese lado esa cuestión. Pero luego lo biográfico también tiene totalmente sentido porque obviamente su trabajo vive de eso. O sea, lo que distingue y lo que caracteriza de siempre la obra de Martín y Sicilia es que se autorretratan y que emulan la autobiografía en su trabajo. Ellos lo llaman autoficción, cogiendo un término ¿de quién era el término de autoficción? Bueno, es una terminología bastante usada, ¿no? Bueno, había un autor que está citado en el libro, no me acuerdo cómo se llama, que fue el primero que empezó a usar el término de autoficción para hablar de un tipo de literatura que, en la cual tenía como formato autobiográfico, pero era todo ficticio, era novelado, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer ese tipo de historias. Eso es un poco lo que determina el eje de su trabajo desde el principio. Su primera exposición juntos, actuando como equipo, fue Vidas Ejemplares. Y en Vidas Ejemplares lo que hacían era hacer como una pintura muy fotográfica, en verdad, que eran como escenas muy casuales, muy sencillas, muy cotidianas. José Arturo orinando en el baño, Martín en el supermercado comprando comida y tal. Y con esas escenas lo que hacían era tratar de introducir pequeños contenidos que eran guiños hacia las preocupaciones que les interesaban en aquella época, ¿no? José Arturo orinando en el supermercado estaba orinando en un urinario que era lógicamente un guiño hacia al urinario de Duchamp, y Martín lo que estaba eligiendo era pues la sopa Campbell de Warhol, ¿no? Con lo cual aquellas pinturas pues tenían esa doble condición en las cuales ellos lo que hacían era como presentar una idea, una imagen que funcionaba como pantalla o como distracción, si se quiere, para luego colar su verdadero contenido por otro lado, un poco por debajo, ¿no? Como hacen un poco los ilusionistas, ¿no? Y esa idea del uso de lo biográfico fue evolucionando. A mí me parece central en su trabajo, por supuesto, porque lo que me parece interesante es cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Hay otros factores en su trabajo que son claves, por ejemplo, la idea de lo narrativo, de recuperar la pintura narrativa. Hay mucha gente que ha entendido en su trabajo como una pintura de tipo como conservador, ¿no? Como una pintura en el sentido de que es figurativa, como tradicional en cierta manera, pero hay una lectura un poco más amplia porque en realidad su pintura, más que tener referencias a la pintura tradicional, tiene referencias al cine. O sea, lo cinematográfico es algo clave también para entender su forma de concebir las imágenes. También lo instalativo, han hecho cosas en pintura instalativa, y hay un componente que a mí me interesaba mucho, del que también se habla en el libro bastante, que es la idea de la pintura de consenso. A pesar de lo que pueda parecer, que tienen como una pintura medio fría y tal, o medio mecánica, por así decirlo, ellos son artistas que son muy distintos en realidad, tienen temperamentos diferentes, tienen pulsos distintos, o sea, se nota mucho la pincelada de uno es más preciso, el otro es más expresivo y tal, y se nota... Para quien los conozca, se nota enseguida quién ha pintado qué parte del cuadro. Y desde el principio tuvieron como una problemática muy interesante para ver cómo congeniaban esas dos almas para dar como un concepto único de pintor, de artista, ¿no? Y entonces eso era como bastante interesante porque tenían que dialogar la pintura. Y al final acabaron generando esa idea de lo que yo he llamado la pintura de consenso, ¿no? Fruto de la conversación. Ellos la llaman pintura de grado cero, una pintura sin estilo, o sea, más bien, con más precisión, su estilo es un estilo neutral, ¿no? un estilo consensuado, ¿no? Entonces su pintura se caracteriza por no tener esa marca de artista, ¿no? que caracteriza a otros artistas, que son como más carismáticos, ¿no? Su pintura en ese sentido no es nada carismática, lo que la caracteriza son las imágenes. Pero como les digo, el tema de la biografía era como importante. Cuando ellos ya se instalan, cuando empieza la obra ya más definitiva, más madura, es hacia el año 2005, por ahí, estaban en Madrid, y lo que hacían era pintar su casa,
y en la casa lo que pintaba eran las interacciones que tenían con los vecinos de la casa. O sea, la gente que vivía en la casa pues eran las que aparecían en los cuadros haciendo cosas que hacen en la casa la gente que vive en las casas. Y entonces sucedió algo muy interesante, y es que no utilizaban una pantalla para pintar otra cosa distinta, sino que pintaban esa pantalla de un tipo de relaciones para escenificar otro tipo de relaciones. O sea, estaban hablando de la vida cotidiana con el engaño de estar generando una ficción de vida cotidiana. Entonces estaban hablando de las dinámicas sociales que existen en la sociedad contemporánea, una sociedad líquida y tal. Ahí empezaron a meter conceptos un poco más elaborados, pero curiosamente su pintura, a la vez que se hacía elaborada, se hacía más sencilla desde el punto de vista de la organización de la imagen, ¿no? Entonces ellos hacían una pintura que se parecía más a mí me parece me recordaba algunas veces a esas escenas en los cuadros de Woody Allen donde la gente se pone a hablar en la cocina, y entonces tienen como unas interacciones como de conversaciones que aparentemente son banales, pero que se van desgranando temas interesantes, o cierto tipo de literatura que podía interesarles en algún momento. Por ahí van colando todo ese tipo de cuestiones dentro de una imagen bastante clara. En Berlín, en el año 2007-2008, pintaron justo este cuadro, joder, qué casualidad. Este cuadro que se llama El Traidor, era un cuadro que era en la que aparecían en esto, como en una plaza de Berlín, había una serie de colegas que estaban haciendo como botellón, hablando de sus cosas, y de repente escenificaban un beso, que era el beso de Judas. Entonces ahí aparece un personaje, ese personaje, José Arturo, le da un beso, insisto, como el beso de Judas y tal. Martín está mirándolo así como medio mosqueado, los otros personajes están como a sus cosas, como medio pensando cosas raras y tal. Y hay como una escena en el cuadro que es como muy banal, que a saber lo que significa, pero luego lo que estamos viendo también es a los personajes que vivían con ellos en Berlín. En aquella época estaban PSJM en Berlín también, pero no aparecen en el cuadro. Estaban Alexis W., Juan Carlos Betancourt, el del beso era Pozo, un artista italo, cubano-americano. Estaban José Otero y Guay Morillo. Estaban todos los que aparecían en el cuadro, eran todos los amigos. Exacto, eso lo dije. Entonces estaban todos como ahí, y hay como dos realidades que están funcionando a la vez en el cuadro, ¿no? Hay una realidad que es mentira, ese beso está escenificado, no existe de verdad, es una escenificación, es un teatro. Pero a la vez también ese beso existe porque se produjo, o sea, ellos estaban allí haciendo eso. Entonces hay como dos realidades que están funcionando a la vez y que tienen como esa textura de autobiografía que es y no es a la vez. De manera que al final, cuando uno mira la obra con el conjunto de la trayectoria, empiezo a darme cuenta de que la biografía ficticia es en realidad una biografía de verdad. O sea, ellos están hablando de sí mismos mientras no están hablando de sí mismos. O sea, mentira, están usando la estrategia de hablar de sí mismo para hablar de otras cosas, que en realidad es una estrategia para hablar de sí mismo al final. Un tema interesante. A mí eso me encanta, ese bucle, ¿no?, extraño que se va produciendo en su obra y que está ahí como funcionando todo el rato, ¿no? Y eso evoluciona en la obra contemporánea, que es cada vez más retórica en ese sentido, ¿no? Las últimas piezas que están haciendo están no solo perseverando en esa línea, sino también introduciendo la idea de ellos, del papel que tienen ellos fuera y dentro del cuadro, ¿no? Están aislándose como figuras que salen del cuadro, que vuelven a entrar, que son como personajes pegados a un fondo, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Y no sé si algo más. Sí, bueno, yo quería decir dos cosas respecto a lo que has comentado. Una, que ese consenso que buscamos José y yo, todavía no lo hemos encontrado, ¿no? O sea, No, y probablemente no lo encontremos. Pero antes de ayer mismo estábamos discutiendo acaloradamente sobre un cuadro que me está costando mucho, ¿no? Sí, y tenemos, o sea, vivimos en el continuo conflicto. Pero que el conflicto es la chispa que enciende el motor de nuestro proceso creativo, ¿no? Siempre hay algo que nos pone en crisis, ¿no? De alguna manera. Y después la curiosidad y
la investigación propia, ¿sabes?, que nos hace llegar a caminos en donde tenemos que tener un consenso. Sí, realmente hay como algo que es verdad, parte de lo que dice Ramiro y parte no. Nosotros nunca tuvimos como la voluntad de hablar de nuestras vidas. Siempre hablábamos de la vida de los otros y de las otras, y éramos José Arturo Martín y Javier Sicilia, que poníamos a actuar a Martín y Sicilia, pero como el que le da vida a unos personajes. Es verdad que luego, por supuesto, tu vida influye, porque como si fuéramos multimillonarios y pudiéramos contratar a Brad Pitt en vez de nosotros, que no somos tan guapos, me refiero que también hubiera sido interesante poder contar con actores y actrices para escenificar y complejizar todas esas sesiones iniciales de fotos que hacemos, pero hemos contado con maravillosos amigos y amigas que han estado ahí, y por supuesto eso hace que sea parte de nuestra vida, aunque no teníamos como esa intención, ¿no? Las narrativas no hablan de nuestra vida, pero sí es verdad que tanto la escenografía, los actores que participan, el atrezo, el vestuario, sí forma parte de nuestra vida. El atrecho a veces y el vestuario no, porque nosotros no hemos hecho la mili ninguno de los dos. Pero ¿no? El traje de militar que solemos usar es de mi abuelo, que era coronel. Es verdad, sí. Que las medallas son auténticas, se las ganó el señor. Que fue si curioso. El pobre levantara la cabeza y viera lo que he hecho yo. Esa sesión de fotos la hicimos en Madrid, yo creo que estaba Leandro por ahí. Y entonces me pongo yo el traje ese del abuelo y fui yo el primero en ponérmelo, que me quedaba largo, y cuando me voy a poner la gorra hacía como un cloc, 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 hacía un rollo raro, sonaba raro, y digo, José, ¿esto suena raro? Hago así, dice, ¿cómo es eso y tal? Entonces resulta que empezamos a tocar la gorra y había algo dentro, lo descosimos y había una carta de tu abuela, una carta de mi abuela, que la había cosido dentro de la gorra de la abuela, y fue como una cosa extraña. Entonces sí, es verdad que no supe entender porque estaba bastante rota, pero ahí la tengo, ¿sabes? En algún momento, porque tampoco me interesaba mucho a ver qué había escrito mi abuela y por qué lo había roto y lo había escondido. No quería saber secretos de familia, ¿sabes? Sí, es verdad que no. Estábamos para la foto. Estábamos para la foto. Leandro se gozó unas buenas y de hecho nos ayudó ha sido seguramente el responsable de muchas imágenes que están aquí, porque él disparaba, ¿no? Siempre, si estábamos José y yo haciendo algo, Leandro, avísanos. Y entonces íbamos posando y Leandro nos echaba una mano, y bueno, Ramiro también nos ha echado una mano alguna vez. Ahora que están los disparadores automáticos, eso, porque antes era salir corriendo con las cámaras aquellas reflex de antes, ¿no? Y era como otra historia, ¿no? Es un elemento interesante porque cuando ellos hicieron los primeros cuadros al principio, la gente pensaba que las cosas que salían en los cuadros eran verdad, eran parte de su vida realmente, ¿no? Me acuerdo un cuadro en el que Sicilia aparecía con su novia, la novia era ficticia, pero la gente decía, pues interpretó, la veían por ahí por la calle y pensaban que era realmente la novia de Sicilia, ¿no? Y yo en el texto hice el mismo juego, también dije un montón de mentiras y la gente también se las creyó. O sea, realmente pensaba que ellos habían estado en Nueva York, que eran famosos y tal, porque yo lo que decía en el texto eran que eran artistas famosos, que habían pasado por momentos dificilísimos y tal, y que admiraban a no sé quién. Entonces, la gente, en fin, alguna persona me dijo, oye, pues que fíjate tú que esta gente que son tan importantes y tal. Y yo, espera, que acaban de empezar y tal, ¿no? Pero curiosamente, eso tiene como su epígono en el año 19, que ellos hicieron una instalación haciendo con todas las fotos, el archivo fotográfico que tenían, con todas las fotos de proceso del trabajo que habían hecho. Creo que tenían 15.000 fotos, si no recuerdo mal. 19.936, me acuerdo. Bueno, pero porque le puse a lo de no sé cuántos ítems, eso que te pone. O sea, no, la instalación yo no la conté. Como unas grandes expositores con un montón de álbumes fotográficos, entonces iban viendo un poco todas las sesiones fotográficas que habían tenido que ver con los cuadros y tal. Y realmente era cuando te dabas cuenta de que allí había pasado su vida. O sea, escenificando cosas, podías ver como todo el recorrido de sus amistades, de sus parejas, de las personas que estaban en su vida en cada momento y tal. Había como un álbum biográfico muy, muy marcado en todo el trabajo que habían hecho para simular una biografía de mentira.
Entonces ese juego estaba súper interesante en aquella pieza, ¿no? Sí, esa pieza que la titulamos Álbum Familiar tiene sentido porque uno de los motores, como decía José, ¿no? de esa crisis que nos ha motivado y ha sido como, digamos, un eje central, ha sido precisamente la crisis de identidad del sujeto contemporáneo, ¿no? Y entonces muchas veces decíamos, ¿quiénes somos? Entonces era como quiénes somos, te lo dice a veces pues tu propia vida, un álbum familiar ficticio, dice, si no sabes quién eres, por lo menos te puedes inventar un poco quién eres. Entonces a lo mejor no tenemos hijos, ni hijas, ni nietos y tal, pero vamos, que a lo mejor la gente dirá, bueno, ¿y estos tíos qué? Pues a lo mejor mirarán ese álbum familiar ficticio y se creerán otra vida distinta, porque ahora como los álbumes familiares son tan raros, ese va a quedar, ¿no? Y es verdad que se generará una lectura que no es la nuestra, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? A esa respuesta, pues somos esas personas que decidimos ser, que vamos a hacer tal cosa. Entonces ahí, bueno, por lo menos medio te tiras el rollo y eres medio aquello. Tampoco todavía no nos hemos definido bien, ¿no? Ni siquiera pictóricamente ni como a nivel personal, ¿no? Y no creo que lleguemos a definirnos, ¿eh? Tampoco lo buscamos, ¿no? Y otro de los, para terminar, ¿no? Que otro de los factores importantes aquí de la obra es cómo ellos han conformado un sujeto colectivo. O sea, a veces se habla de ellos como si, dicen, son como si fueran un matrimonio, ¿no? Ya llevan 20 años juntos y tienen como las tensiones de los matrimonios. 27. Y tal. Bueno. Y entonces, pues claro, se habla en esos términos, pero en realidad no es como si fuera un matrimonio, sino como si fuera una persona que tiene sus conflictos internos. En realidad ellos han conformado un gran personaje que es un artista colectivo, un artista dual. Entonces, la dificultad que tienen realmente diariamente es la de enfrentarse a ese artista dual y ser Martín y Sicilia, o sea, abandonar cada uno, digamos, su ego en cierta medida o recombinarlo o consensuarlo, en definitiva, ¿no? Para poder ser esa persona única que es el artista Martín y Sicilia, que vemos la obra por aquí, ¿no? Pues yo creo que ya, ¿no? Yo creo Que ya. Acabo de mirar. No es sé. que acabo de mirar. Bueno, solamente terminar diciendo que el libro está muy bonito, que si alguno de repente le da por ahí y le apetece leerlo, está bien, está guay. Sí. Ha quedado muy, muy bonito. Me dice Carlos que les pregunte si tienen alguna pregunta. Tanto para nosotros como para ellas, ¿no? Mira, hay una pregunta, señora Leandro. ahí, Parezco el de la voz. Vale, Leandro. Me encanta empezar diciendo por alusiones. Pero por alusiones, la verdad que es que he estado, mientras los escuchaba, viendo los cuadros, las fotos y tal, y todo lo que han ido proyectando, y mi cabeza no hacía sino viajar a Reina 39, a tantas experiencias compartidas y a tantas fotografías posadas, sacadas, las instalaciones en las que me camuflaba para asustar a José. Y lo que sí, inventariando toda esa cantidad de imágenes, fotos, cuadros, la pregunta obligada es ¿cuál ha sido el criterio de selección en una obra en la que tú acabas de decir, Javier, que aquellos álbumes de fotos que tenían en aquella exposición eran 19.000 fotos? Esa es la primera pregunta, ¿cuál ha sido el criterio de selección? Y la segunda para Ramiro, ¿cómo vas a hacer para no ponerles la misma nota en las tesis a los dos? Porque puedes tú acabar con esta dupla y generando un conflicto. Esas dos. Pues la selección la hemos consensuado entre los tres. Era un poco... Bueno, ¿quieres explicarlo tú, Ramiro? La selección de imágenes, ¿no? Realmente ha sido el criterio de selección. ¿Te refieres a la selección de cuadros aquí en el libro? Ah, buah. Bueno, hemos puesto los mejores. Bueno, también hay otros, se quedaron muchas piezas fuera, y eso nos costó, la verdad. Sí, bueno, hicimos una primera selección, pero nos pasamos De rosca, de y Pablo... rosca, y Pablo nos tiró de las orejas sabiamente
y entonces ya empezamos a seleccionar, pero entonces ya ahí había un diálogo entre Ramiro Javillo, esta sí, no, esta no la podemos quitar porque bla, 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 o sea que tuvimos bastantes conversaciones hasta quedarnos con, creo que son 120, 130 imágenes. Sí, más o menos. Pablo nos pegó un recorte de 50 cuadros, no creo recordar. Sí, que fue. más o menos. O sea, Tuvimos que ir realmente, haciendo- claro, la idea era tratar de hacer como un resumen del trabajo con los cuadros que más nos gustaban y que además pues tenían, bueno, es que nos gustaba, a mí me gustaban algunos, a él, ¿sabes? Y la verdad que fue complicado. Pero Fue un también negocio. teníamos, o sea, el guión era el texto de Ramiro, ¿no? Ramiro iba tocando ciertas épocas nuestras, ciertas exposiciones, entonces, pues al final el guión fue el que nos ayudó a seleccionar porque si no hubiese sido una locura. Hay un aspecto que quizás sea interesante mencionar, porque ellos también, como han dado pata por muchos sitios, había mucha obra y alguna obra realmente interesante que no hemos podido poner porque no había fotos buenas. De repente estaba ¿dónde está esta foto? Y tal, ¿no? Esta obra está en, yo qué sé, en Tombuctú y tal, y no hay fotógrafo allí, pues no se puede poner. Y la foto que teníamos era demasiado mala y no había manera. Entonces, a lo mejor 4 o 5 obras me dio pena porque eran fotos, o sea, piezas muy buenas que no cayeron. Al final, no hubo manera de encontrarlas. ¿Y lo de la tesis? Ah, la Es tesis. que él no pone la nota. No pongo la nota. No pone la nota. No. Menos mal. La pone Ángeles Alemán. Ángeles, exacto. Es que ella estuvo en mi tribunal. Bueno, muchas gracias. Y José está por leer, o sea que... Pero le vamos a invitar unas copas esta tarde. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, para... Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Venga.